Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Querida familia 3AM, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar de un tema que es un poco tabú para muchos, pero para otros tal vez sea una respuesta. El día de hoy te quiero hablar de la muerte. Te quiero contar la historia de dos amigos que tuvieron ciertas vivencias, ciertas experiencias con esta amiga llamada muerte. Una historia de horror, una historia de terror, pero que al final nos deja una buena enseñanza. Así que, si te gusta el café, te invito a que te prepares uno. Si te gusta la oscuridad, te invito a que apagues las luces y que disfrutes de este terrorífico relato. Te agradezco por estar aquí. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Muchas gracias por tu apoyo. Es bien sabido por todos que no hay nada más poderoso en esta existencia contra todo ser vivo que la muerte. Sabemos bien que todo lo que contenga vida un día morirá, y hasta el universo mismo será engullido en su momento por las inevitables fauces de la muerte. Solo sabemos por fe de algunos personajes de la historia que el mismo creador libró en su momento de este desconocido destino. Y tenemos principalmente el caso de Cristo, quien según las Sagradas Escrituras y el credo de la Iglesia, venció a la muerte, resucitando al tercer día después de su ejecución. Para el resto, nada nos podrá librar de ese temido destino. O quizás sí. Bueno, veamos a continuación una historia particular que, posiblemente, nos haga reflexionar un poco sobre lo que pensamos de este tema tan misterioso. Este era un país que estaba sumido en la guerra. El conflicto armado llevaba instalado en la nación hace ya más de 7 años, tanto que algunas personas ya se habían acostumbrado a vivir entre balas y, claro, también entre la muerte. Diariamente había decesos. Las personas prácticamente comían, dormían y vivían junto a la parca. Algunos solo pensando sin remedio, ¿cuándo me tocará a mí? Pues bien, en aquel escenario de metrallas y bombas, dos amigos iban y venían por los campos, tratando de ignorar los problemas de los más viejos. Estos eran Jorge y Miguel. Era casi un milagro que no se los hubiese llevado el ejército aún. Sin embargo, eso no era problema para ellos, pues ya estaban decididos a todo, y habían hecho un pacto entre los dos. Si alguno era capturado, el otro lo seguiría, pues su amistad debía ser más grande aún que la guerra. Y bueno, los jovencitos aquellos vivían en un caserío muy humilde. Jorge vivía con su madre y con sus tíos, pues a su padre Aldo lo habían reclutado al ejército hacía 4 años ya, y desde entonces no había sabido nada de él. Pero tenían siempre la esperanza de que aquel hombre siguiera todavía con vida. En cambio, Miguel vivía tan solo con su abuela, quien ya estaba muy mayor, pues su madre había emigrado del país al iniciar la guerra y a su padre nunca lo había conocido. Sin embargo, Pilar, la abuela de Miguel, había criado al niño con buenos principios desde que éste era prácticamente un bebé. Así, los dos amigos, durante el día se la pasaban en el campo, cazando animalitos para comer, y al mismo tiempo, aprovechando de ocultarse de las tropas que diariamente hacía ronda, buscando nuevos elementos. En una de esas idas al bosque, llegaron una tarde a un lugar donde una quebrada formaba una poza honda, a la cual algunas personas a veces se iban a bañar. Pues pasó que esa tarde, justo cuando Jorge y Miguel llegaron a la poza, se encontraba bañándose ahí una joven de gran belleza y que chapoteaba en el agua y disfrutaba de la frescura de esta. Jorge, que era el mayor, se quedó hipnotizado de la muchacha, que a simple vista parecía tener algunos 18 años.
La joven no estaba desnuda, mas era tal su belleza que Jorge había quedado maravillado con ella. Tanto así que el muchacho, sintiéndose atraído, se desplazó hacia un lugar donde al llegar le dijo a la chica: «Oye, está muy fresca el agua, ¿verdad?». La muchacha, muy amigable, respondió: «Así es, amigo. Ya no soportaba el calor que hace por estos lados y me tuve que dar un chapuzón». Miguel, un poco más cauteloso, dijo a Jorge: «Oye, Jorge, no hay que ser tan confiados. Podría tratarse de una trampa de los soldados». A lo que Jorge respondió: «Tranquilo, Miguel. No parece haber tropa cerca. Ya sabes que ellos no se aparecen así por así». Luego, dijo a la joven: «¿Eres de por aquí? Nunca te había visto». La muchacha se acercó a la orilla de la poza y respondió: «Sí, vivo por aquí, en las barrancas. Ahí tengo mi humilde hogar». Jorge respondió: «Vaya, nunca he ido por esos lados. Bueno, desde que tengo recuerdo. Cuando comenzó la guerra, solo salgo con Miguel hasta donde conocemos. No nos aventuramos a ir más allá». «Pues los invito a los dos a mi casa», dijo la joven. «Puedo cocinar algo para ustedes, y así ambos me hacen compañía un rato». «¿Vives sola?», preguntó Jorge. «Así es», dijo la chica. «Solía vivir con mi abuelo, pero él murió hace ya algunos años. Ahora vivo sola, pero vivo feliz». Los chicos habían quedado sorprendidos. Sin embargo, Miguel dijo en secreto a Jorge: «¿No te parece que es muy rara la actitud de esta chica? ¿Cómo es posible que se sienta tan tranquila y feliz en medio de una guerra tan salvaje como la que vivimos?» Jorge hizo un gesto de desagrado y dijo: «No pienses en eso. Nos está invitando a su casa. ¿Acaso no quieres ir tú?». Miguel se quedó pensando y respondió: «Pues sí me da curiosidad. Aún así, no quisiera que nos llevemos una sorpresa». Jorge dijo: «Vamos con ella. Y si vemos que algo no está bien, nos damos a la fuga de inmediato». Todavía dudando, Miguel aceptó acompañar a Jorge, pues eran amigos de toda la vida, y no pensaba tampoco dejarlo ir solo con aquella chica recién conocida. Luego de salir de la poza, la muchacha dijo a los amigos, dándoles la mano: «Un gusto, chicos. Mi nombre es Laura». Los muchachos contestaron el saludo, pero fue Jorge quien sintió una sensación extraña en su cuerpo al momento de darle la mano a la chica. Era una sensación de bienestar que jamás en su corta vida había experimentado. Sin embargo, cuando la muchacha saludó a Miguel, ésta hizo un gesto que puso un tanto incómodo a Jorge. Y es que el saludo entre Laura y Miguel se extendió por un momento, y los dos se veían a los ojos como si fueran dos conocidos que tenían mucho tiempo de no verse. De pronto, Jorge interrumpió diciendo: «Muy bien, Laura. ¿Nos puedes mostrar tu casa hoy?». La chica dijo: «Claro, ¿por qué no? Vamos ahora si quieren». Los dos amigos se fueron tras la bella joven, subiendo por un camino de tierra. Salieron del bosque y llegaron a un collado que estaba antes de las barrancas. Desde ahí se podían escuchar algunos disparos a la lejanía, que daban a entender que soldados o rebeldes se encontraban por el lugar. Un tanto alerta, los dos chicos vieron de pronto una enramada, hecha con algunas láminas viejas y palma de coco secas. La chica entonces dijo riendo: «Esa es mi casa, muchachos.
Mírenla, es chiquita pero bonita. Los chicos comunidad comprobaron que Laura no les había mentido y muy confiados entraron en la casucha para ver su interior. Todo dentro era sencillo, pues estaba muy bien equipado con una cocina, una cama que era dividida por una cortina, un viejo sofá y hasta un pequeño cuarto de baño. Laura entonces le dijo a los chicos: «Pónganse cómodos y escuchemos la radio». Luego sacó un viejo aparato donde apenas se alcanzaban a sintonizar las noticias. Entonces Jorge dijo: «Oye, este lugar es genial, pero ¿no te da miedo vivir aquí sola? Digo, tú eres una chica muy guapa y los soldados son unos despiadados, tú lo debes saber bien». Laura puso la radio en un estante y acercándose a los muchachos, les dijo: «Bien, solo porque mi corazón me dice que les tenga confianza, les diré por qué me ven tan tranquila y alegre. Verán, en mi familia siempre se practicó la brujería, mas a mí me tenían prohibido aprender o siquiera preguntar por ese tipo de cosas. Sin embargo, fue mi abuelo quien un día me enseñó los más místicos hechizos y conocimientos que él tenía. Fue así que cuando la guerra comenzó, él sabía que yo corría un gran peligro. Entonces, hizo él que, según me dijo, fue el hechizo más fuerte que había hecho jamás en su vida. Mi abuelo, en una noche de luna, me presentó a la Santa Muerte. Yo sentí su gélida presencia, mientras mi abuelo negociaba un trato con ella para mí. Él le dijo a la señora que yo, con mi aspecto angelical, podía ser un embajador suyo aquí en esta guerra. Y bueno, la muerte aceptó el trato y me concedió una gracia especial, donde ella no me tocaría, a cambio de que yo le entregase las vidas que ella me pidiera, dándome algunas cualidades que me hacen muchas veces invisible o imperceptible. Yo voy donde ella me manda y le entrego todos los días una vida». Los chicos sintieron que sus pelos se erizaban, pues solo de escuchar aquellas palabras, un aire inexplicable les recorrió el cuerpo. Sin embargo, la bella joven les dijo: «No teman, chicos. Yo no voy y le entrego a la señora a cualquier persona que se me ocurra. Tiene que ser siempre a quien ella me encomiende. Y al contrario, si ustedes están junto a mí, están protegidos de que la señora quiera llevárselos repentinamente». Miguel, que se había quedado como estupefacto, preguntó luego de salir de un pequeño letargo: «¿Y cómo podríamos saber si la muerte está a punto de venir por nosotros?». Laura dijo: «Mira, eso es algo que tiene muchas señales, pero las que la gente más conoce son, por ejemplo, el canto de la aurora. Un intenso aroma a flores que la persona siente de forma súbita y también el profundo presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Yo, personalmente, cuando la señora se me presenta, siento un frío glacial. Ese es el aviso para mí que ella está a punto de llegar». Jorge exclamó: «Pero entonces, ¿tú no puedes quitarle la vida a las personas así por así?». «No, claro que no», dijo ella. «Tiene que ser siempre indicado por la señora». Luego Miguel preguntó: «¿Y si la muerte ya escogió a uno, no hay manera de evitar que esa persona muera?». Laura negó con la cabeza, a la vez que decía: «Eso no te lo puedo responder. Es un secreto entre la señora y yo. Y ya para terminar la ronda de preguntas, ¿quieren que les cocine algo?». «Ustedes me caen bien, chicos, así que no se preocupen. Si están conmigo, no le teman a los soldados. Prácticamente a mí se me ha concedido el poder de llevarlos a ellos a la tumba».
Los chicos sonrieron nerviosos, y aunque no dejaban de sentir algo extraño en ellos, se quedaron un rato en la choza de aquella singular chica. Cuando ya estaba anocheciendo, se marcharon a sus casas, no sin antes ser invitados por Laura a visitarla cuando ellos quisieran. Por esto, Jorge regresaba muy contento y con el corazón palpitando de emoción. Ya en sus casas, Jorge fue escarmentado por su madre por haberse ido tanto tiempo sin avisar antes a dónde. En cambio, la abuela de Miguel, que era muy pacífica, apenas le dijo a su nieto cuando volvió: «¿Qué horas son estas de llegar, muchacho? Recuerda que allá afuera no es un parque de diversiones. Tienes que tener siempre mucho cuidado y no olvidar nunca lo que te he enseñado, porque el día que yo no esté, que puede ser pronto, tú solito te tienes que cuidar». El chico asentía con la cabeza y corría hacia ella para darle un abrazo. Pues bien, pasó la noche y a la mañana siguiente muy temprano, Jorge estaba fuera de la casa de Miguel, llamándole para que se fueran pronto a visitar a Laura. Así que Miguel se despidió de su abuela y luego salió junto a Jorge nuevamente a la casa de la joven. En el camino, Miguel le decía a su mejor amigo: «Oye, Jorge, ¿por qué tienes tanta emoción por ir donde esa chica?» Él le respondió: «¿Qué? ¿No te gusta ella a ti? Es una chica muy linda, y si fuera verdad lo que dice de sus poderes, eso nos beneficia a nosotros, ¿no crees?» Miguel respondió: «Sí creo en lo de sus poderes, pero por eso mismo siento que no debemos meternos con cosas que no sabemos. Puede ser peligroso, Jorge». «No te preocupes, amigo. ¿No eres mi hermano? ¿No hemos estado siempre en las buenas y en las malas juntos?», cuestionó Jorge. «Así es», dijo Miguel. «Pues acompáñame en esta nueva aventura, amigo, por favor». Miguel se quedó un momento pensativo, mas luego, estrechándose la mano, se fueron los dos hasta la casa de Laura. Ese día se fueron al bosque los tres. Cortaron frutas, robaron algunos elotes en una milpa y los chicos cazaron palomas para que luego Laura les preparara una sopa. Sin embargo, siempre en todo lo que hacían, era Jorge quien más buscaba todo el tiempo estar cerca de Laura. Y así se fue el primer día de los muchachos, en que posteriormente los dos chicos se pasaban de un lado a otro, pero ahora acompañados de Laura. Cada vez, Jorge buscaba la oportunidad de acercarse a Laura y sentía una inevitable incomodidad cuando miraba a la muchacha platicar con Miguel de vez en cuando. Una tarde, Jorge se había decidido que ese día se le iba a declarar a Laura, así que llevó sus mejores ropas y salió rumbo a la casa de su querida, sin decirle nada a Miguel. Cuando llegó a la barranca, escuchó que la muchacha hablaba con alguien. Entonces se fue quedito hasta la entrada y casi le da un infarto de la cólera que sintió cuando vio ahí a Miguel platicando con Laura. Visiblemente molesto, Jorge saludó diciendo: «Miren esto. Mis dos amigos se reúnen en secreto y a solas. ¿Qué más me ocultarán?», me pregunto yo. Laura respondió: «Miguel y yo estamos tratando de resolver un problema, pero eso puede esperar. Ahora que están los dos, tengo algo que decirle a ambos». Jorge, todavía sintiendo mucha rabia, preguntó: «¿Qué cosa es?». Laura dijo: «Esta noche me acompañarán a cumplir una misión». Los chicos se miraron entre ellos
y luego se quedaron en silencio para escuchar lo que les diría Laura. Vamos a ir a un campamento, y aprovechando que los soldados duerman, le mandaremos a la señora 6 ofrendas. No teman de nada, que si están junto a mí, nada malo les va a pasar. Ciertamente, los chicos no podían evitar sentir cierto temor, pues no sabían de qué se trataba todo aquello. Sin embargo, Laura les pidió que confiaran en ella, y se quedaron esperando la noche, hasta que se llegó el momento de salir a cumplir con la encomienda. Cubierta con una capa negra, Laura salió de la casa acompañada de Jorge y Miguel, quienes caminaban con el corazón palpitando agitado. En un rato, llegaron al campamento donde dormía un grupo de soldados. Los muchachos sintieron las piernas temblar, pues si aquellos hombres se enteraban de su presencia ahí, tenían ya la muerte segura. Entonces, Laura les dijo: «Quédense aquí y no se muevan. Vean lo que vean, no teman, que nada malo les va a pasar». Unos instantes después, se posó en una rama cercana, una lechuza, y comenzó a emitir su nocturno canto tan característico. Uno de los soldados se despertó de inmediato y dijo: «Es la aurora, levántense todos, muchachos». Los demás soldados se despertaron y se pusieron alerta rápidamente. Entonces, Jorge y Miguel comenzaron a sudar de los nervios. De pronto, algunos de los soldados dijeron: «¿Sienten ese olor a flores en el aire? Eso no es nada bueno». «No digan eso, idiotas, porque eso llama a la muerte», decían otros. De repente, comenzaron a caer en el lugar los disparos provenientes de todos lados. El grupo de soldados se puso en posición de ataque y respondieron a las balas. Jorge y Miguel temblaban de miedo. Sin embargo, en ese momento vieron a Laura pasearse en medio de los soldados, y casi como si el tiempo se hubiera detenido, miraron a la joven mover de su posición a 6 de los elementos. Y en el lugar donde los recolocaba, estos eran alcanzados por las balas, cayendo sin vida al instante. Luego que ya 6 de los soldados habían sido eliminados, Laura se fue hasta donde estaban los chicos y les dijo: «Es hora de irnos». Y así, comunidad, en medio de las balas, salieron caminando los 3 por una vereda de regreso a la casa de Laura, sin que éstas les hicieran ningún daño. Desde esa ocasión, los chicos creyeron completamente en lo que Laura les había contado sobre su pacto con la muerte, y seguían frecuentando su casa, pues con mucha razón se sentían protegidos estando junto a ella. Uno de esos días, nuevamente Jorge se sintió convencido de pedirle a Laura que aceptara ser su novia, y después de haber pasado el día, los 3 amigos paseando por el campo, volvieron a casa. Entonces, apenas llegaron, Jorge dijo a Laura: «Oye, Laura, yo sé que soy mucho más joven que tú, pero hace mucho tiempo que quiero pedirte algo. Quiero pedirte que aceptes ser mi novia. ¿Qué dices a eso?» Laura sonrió con picardía y dijo: «Ay, Jorge, hasta mucho te habías tardado para pedírmelo. Sí, acepto». Verdaderamente, a Miguel le sorprendió la respuesta de Laura. Sin embargo, había algo más que lo puso inquieto de pronto. Y aún viendo a Jorge derrochando felicidad, él interrumpió y dijo: «Oye, Jorge, creo que es hora de irnos». Jorge ni siquiera le hacía caso, mientras abrazaba a Laura, quien le correspondía las muestras de cariño. Entonces, Miguel
Le pidió nuevamente a Jorge que se marcharan a casa. Esta vez Jorge sí lo escuchó y muy molesto respondió: «Ya, Miguel, espera un momento. ¿No ves que tengo que celebrar que desde ahora ya tengo novia?» Miguel salió afuera y esperó un momento, hasta que por fin Jorge salió de la choza y de forma un tanto burlesca dijo a su amigo: «No te pongas celoso, Miguel. Un día tú también encontrarás una novia». Miguel no decía nada, y así todo el camino cayó, mientras Jorge no paraba de hablar de lo feliz que se sentía. Sin embargo, la felicidad no le duraría mucho. Cuando llegaron al caserío, se encontraron un escenario más que aterrador. Grandes columnas de fuego se elevaban por el aire, pues un incendio estaba devorando todas las casas que conformaban el caserío. Los chicos corrieron rápidamente hasta el lugar, pero no pudieron avanzar mucho, porque aquel era un verdadero infierno. Unas mujeres gritaban: «¡Esos malditos soldados! Ellos acabaron con esta pobre gente». Jorge y Miguel no lo podían creer. Ninguno de sus familiares estaban por el lugar, y de sus casitas ya no quedaban ni escombros. «Miguel», dijo sollozando, «no debimos ir nunca donde Laura. Seguramente esto ha pasado por sus pactos que ella tiene con la muerte». Jorge no sabía qué pensar. Mirando ahí el incendio, pensaba en Laura, y no podía creer que aquello tuviera algo que ver con ella. Y se quedó ahí, viendo el fuego junto a Miguel, hasta que éste, poco a poco, se fue apagando. ¿Cómo fue que Laura no nos advirtió de esto? Ella sabe quién va a morir y quién no, ¿verdad?, preguntó Miguel. Jorge solo permanecía callado, y un instante después dijo: «Lo único que sé en estos momentos es que si me entero de quién le hizo esto a nuestra familia, lo voy a hacer pagar sea como sea». Miguel miraba a su amigo deshacerse en llanto, y sintiendo la misma rabia que él, se acercó y le dijo: «Oye, Jorge, yo conozco una forma con la que podemos encontrar al hechor de todo esto». Jorge volvió su mirada a Miguel y le dijo: «¿De qué estás hablando?». Miguel continuó: «Quiero confesarte que mi abuela también fue una mujer que siempre conoció los poderes del oculto, y ella me enseñó a mí también muchos conjuros, mas yo nunca tuve la necesidad de usarlos. Pero hoy creo que es el momento de hacerlo». Jorge se quedó extrañado y preguntó: «No entiendo, Miguel. ¿A qué te refieres?». Miguel dijo: «Pues que mi abuela me enseñó un conjuro para lograr la metamorfosis. Yo conozco el método para transformarme en cualquier animal deseado, y si tú lo deseas, yo te lo puedo transmitir a ti, pues pienso que de esa manera podremos vengar lo que esos salvajes le hicieron a nuestra familia. Eso sí, lo haré si me prometes que después de eso nos alejaremos de Laura y toda la oscuridad que la rodea». Jorge se incorporó rápidamente y dijo: «Por Dios, Miguel, ¿cómo es que nunca me hablaste de esos conocimientos tuyos? Estamos en medio de una guerra, si te has dado cuenta. Eso que tú sabes, te lo puedes guardar para ti mismo. Eres un egoísta, ¿sabías?». «Escucha, si me prometes que no volveremos donde Laura, yo te compartiré todos mis conocimientos», dijo Miguel. Jorge, sintiendo mil emociones encontradas, le dio la mano a su amigo y respondió: «Bien, trato hecho, mi hermano». Luego de eso, se fueron a un claro del bosque, y ya en el lugar, Miguel dijo a Jorge:
Escucha, Jorge. Yo voy a invocar al espíritu que nos concederá la capacidad de la transformación. Él se llama Combayo. Y cada vez que tú te quieras transformar, lo debes invocar a él. Cuando luego tú te sientas que unas manos te tocan la coronilla de la cabeza, piensa en un animal, aquel en el cual tú te quieras transformar, y el espíritu Combayo te lo concederá. Luego, para retornar a nuestro cuerpo nuevamente, solo tienes que mencionar tu nombre 3 veces, y así, a la última vez, quedarás transformado en una persona otra vez. Jorge entonces se preparó y se quedó muy atento a escuchar todo lo que Miguel iba diciendo, palabra por palabra. Y cuando sintió que unas manos calientes le tocaban la coronilla de la cabeza, exclamó: «Deseo transformarme en un perro rabioso». Un remolino de polvo se levantó alrededor de los 2 amigos, y cuando el polvo se disipó, aparecieron en el medio de un círculo un perro negro con la mirada más que satánica y un gato del mismo color, el cual rápidamente se escabulló por el monte y que después fue seguido por el negro can. Luego de un rato de andar, se encontraron con la tropa que horas antes había pasado prendiendo fuego a las casitas, y la cual tomaba un descanso en una especie de campamento improvisado. Entonces, el gato se escabulló hasta una tienda donde yacía el capitán del pelotón, y luego de ubicarlo, salió muy sigiloso nuevamente de ahí y le dijo a su amigo: «En esa tienda, Jorge, ahí está el responsable de la muerte de nuestras familias. Encárgate tú, pues yo no tengo valor para hacerlo». El enorme perro que echaba ligones de baba por el hocico respondió: Yo sí voy a matar a ese maldito». Y de inmediato se fue directamente hasta donde estaba el capitán. Pero cuál no sería su sorpresa cuando descubrió que se trataba de su propio padre. Incrédulo, Jorge sintió una gran conmoción. ¿Cómo era posible que su propio padre hubiese sido el ejecutor de su familia? Jorge no se lo explicaba, pero lo cierto era que aquellos 4 años en el ejército habían hecho estragos en la mente de Aldo, volviéndolo un tirano. Entonces el perro, sin poder contener su rabia, dio un rugido infernal y se lanzó sobre el capitán. Clavándole sus enormes colmillos en el cuello, acabó con la vida de su padre con una sola mordida. Cuando los soldados oyeron la bulla, corrieron a la tienda, pero solamente encontraron el cuerpo inerte de su dirigente, y por más que buscaron y buscaron a los alrededores, no encontraron quién había sido el hechor de aquel atroz crimen. El perro rabioso corría detrás del gato, mientras las lágrimas salían de sus ojos enfurecidos. Cuando volvieron a claro, Jorge se concentró y pronunció su nombre 3 veces, lo que lo convirtió nuevamente en un ser humano. Asimismo hizo Miguel, y poniéndose la ropa que habían dejado ahí oculta, se encaminaron otra vez al pueblo. Entonces, Miguel dijo a Jorge: «Bien, ahora, ¿a dónde vamos?». Jorge, muy seriamente, respondió: «Yo me voy donde Laura, tú no sé dónde». Miguel se detuvo y le respondió: «Pero prometiste que no volveríamos ahí, que no ves que ella tiene pactos con la muerte. Créeme que no le importaría entregarte a ti como ofrenda si fuera necesario. No vuelvas allá. Vámonos a otro lado, por favor, amigo». «No, Miguel, no quiero ir a otro lugar. Quiero irme con Laura», respondió Jorge. De pronto, los 2 amigos se vieron envueltos en una discusión y Miguel gritaba: «¿Tú crees que con Laura estarás protegido de la muerte
Pero no es así. La muerte siempre nos llegará, sea como sea, Jorge. Te equivocas, porque yo también me convertiré en un ayudante de la muerte, con tal de que no me haga nada a mí, dijo Jorge. De pronto, Miguel se le puso enfrente y, llamando al espíritu con vallo, fue envuelto en un torbellino, de donde salió después convertido en un coyote, y el cual, enseñando los colmillos, le cortaba el paso a Jorge. Jorge exclamó: ¿pero qué tratas de hacer? No creas que vas a detenerme de esa forma. Y pronunciando Jorge las mismas palabras que Miguel, se convirtió después en un enorme lobo negro. El coyote dijo: no vuelvas con Laura, es por tu bien. Pero el lobo respondió: tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Si maté a mi propio padre, ya con nadie tendré compasión. Y lanzándose sobre él, se envolvieron los dos en una feroz batalla. Ambos caninos se revolcaban en el suelo de tierra, uno atacando al otro, defendiéndose. Finalmente, después de un rato, el coyote salió vencido, y de pronto se comenzó a convertir en un herido Miguel. Luego, Jorge también volvía a su forma humana, y viendo convaleciente a su amigo, le dijo: me voy con Laura. Espero que a donde tú te vayas, todo esté bien para ti. Miguel se quedó en el suelo sin decir una palabra, y dejándolo ahí tirado, Jorge se fue a la choza de su novia. Ahí, la joven lo recibió con su característica sonrisa, y de inmediato le dio un lugar para dormir. Con la llegada del día, Jorge despertó de su sueño, y se sentía morir de cansancio después de las batallas libradas el día anterior. Entonces Laura le preguntó qué era lo que había pasado la noche anterior, pero Jorge respondió con otra pregunta. Oye, Laura, dime algo. ¿Tú tienes conocimiento de quién va a morir y quién no? Ella respondió: la verdad es que no. Eso solo lo sé cuando la señora me manda a hacer una misión especial. De lo contrario, a cada momento hay personas falleciendo, de las que no me doy ni cuenta. Jorge se quedó callado un momento, y luego dijo: anoche, los soldados acabaron con mi familia, y también con la abuela de Miguel. Laura bajó la mirada, y dijo: no puede ser. De verdad lo siento mucho. Tú dijiste que estando contigo la muerte no nos alcanzaría, dijo Jorge. Entonces, ella respondió: así es, pero no soy yo quien decide. Al final, la que tiene el poder es ella. Pero no deberías preocuparte tanto por morir, Jorge, sino en cómo estará tu corazón para ese momento. ¿Cuántas acciones buenas y malas habrás hecho? ¿Y cuál es el legado que dejarás en este mundo lleno de caos? Ya no pienses tanto en la muerte y piensa más en la vida. Jorge escuchaba aquellas palabras, mas no era capaz de entenderlas. Pasaron los días, y Jorge comenzó a sentir más tranquilidad después de la tragedia de su familia. Sin embargo, de pronto se preguntaba dónde se encontraría Miguel. Eso lo ponía mal, pero para autoconsolarse, se decía: el tonto es él. Por sus celos no ha querido venir a vivir donde Laura y yo estamos protegidos. Lo que le pase es por su decisión. Y seguía con lo suyo, intentando no sentir culpa. Pues bien, querida comunidad, una mañana cuando el sol comenzaba a salir por entre los cerros, en la choza de Laura se escuchó sonoro el canto particular de la ya mencionada Aurora. Ese día despertaba también con el resultado de muchos enfrentamientos de la noche anterior,
entre soldados y rebeldes. Por lo tanto, había en el aire una sensación extraña, como una especie de olor a mortandad. Jorge se despertó y fue directamente donde estaba Laura, a la entrada de la choza, y por primera vez no vio en ella la sonrisa que la caracterizaba. Él preguntó: «¿Qué sucede, Laura? Te noto muy seria. Eso no es normal en ti». Ella dijo: «¿Escuchas eso? La aurora anuncia la muerte, ¿recuerdas? Y esa ave no ha dejado de cantar en aquel pino desde hace un buen rato. Debemos estar alerta a lo que pueda pasar hoy. Ojalá no sea una desgracia para nosotros». De pronto, vieron venir a lo lejos la figura delgada de un muchacho. El chico era Miguel. Jorge se alegró mucho y dijo emocionado: «Es Miguel. Laura, ha vuelto. Mi amigo ha vuelto». Y corrió rápidamente a recibirlo. Al estar junto a él, le preguntó: «Amigo, ¿dónde habías estado?» Él respondió: «Estuve tratando de atar algunos cabos y algo me dijo que debía venir a buscarte». «Jorge», dijo entonces, sintiendo compasión, «quédate aquí con nosotros, Miguel. Aquí estarás seguro. Confía en mí». Miguel dijo: «Sí, amigo, así es. Aquí me quedaré con ustedes hasta que Dios quiera». Entonces, Jorge, muy alegre, llegó hasta donde estaba Laura y le dijo: «¿No es genial, Laura? Volvemos a estar juntos. Mi amigo ha regresado. Tengo la novia más bonita del mundo, con la cual nada malo nos pasará. ¿Qué podría ser mejor esta mañana?». Luego, comenzó a soplar una brisa y Jorge, cerrando los ojos, exclamó: «El aire huele a flores. ¡Qué momento más bello!». Laura dejó de sonreír y, viendo a Jorge con una cara de satisfacción, dijo: «Espera, ¿dijiste que el aire qué?». Jorge no había caído en cuenta y respondió: «Huele a flores frescas, Laura. Huele a rosas, jazmines, mirtos y lirios». Un silencio hubo entre los tres y Laura simplemente expresó: «Debemos estar alerta ante cualquier cosa. Por el momento, pasemos a la choza y comamos algo». Mientras comían, Laura y Miguel no cruzaban palabras, y Jorge, que de pronto se encontraba muy contento, decía: «Vamos, chicos, hablen entre cuñados, porque si Miguel es mi hermano, ustedes son cuñados, ¿verdad?». Aún así, los muchachos no decían nada. A pesar de aquella incomodidad, ese día fue diferente a los demás. Nuevamente los tres amigos salieron al campo, cortaron y comieron frutas, y jugaron en la poza donde habían conocido a Laura. Corrieron por los campos donde no encontraron a ningún soldado, y se rieron al recordar anécdotas pasadas. Realmente aquel parecía el día ideal. Y cuando el sol ya se estaba apagando, volvieron a la choza. Durante el camino, la aurora cantaba y cantaba como si los fuese persiguiendo. Entonces, al llegar a la barranca, los chicos vieron el sol esconderse entre los cerros. Jorge exclamó: «Vaya, es el atardecer más bello que nunca vi». Laura se echó a llorar de repente y luego dijo: «¿Es que no te has dado cuenta aún? El canto de la aurora, el olor a flores frescas que solo tú puedes sentir, ese día que has vivido al máximo, son las señales, Jorge». El chico se quedó mudo un rato y después exclamó: «¿Qué quieres decir? ¿Que yo
¿Soy el siguiente en morir? Laura no fue capaz de responder y un silencio se apoderó de todos. Jorge se quedó callado un rato y luego dijo: Bien, no pasa nada. Laura, tú eres amiga de la muerte, ¿sí? Dile entonces que no venga. Dile que yo soy tu novio y que no puede venir en estos momentos por mí. Por favor, Laura, díselo. La chica lloraba, se negaba y decía: No puedo hacerlo. Las reglas de la señora no se pueden romper. Jorge entonces comenzó a afligirse y temblando exclamó: Pero, ¿cómo moriré? ¿Qué me va a pasar? Dios mío, ¿cuánto tiempo me queda entonces de vida? Laura respondió: Ojalá yo supiera todo eso, pero la señora no me ha querido revelar nada, por más que se lo he pedido ese día. Luego Jorge vio a Miguel que no podía contener su llanto, y acercándose a él, le dijo, sollozando: Perdóname, Miguel, porque te he juzgado mal, porque no te di mi mano en el momento que tú más lo necesitaste. Perdóname por dejarte solo, y perdóname porque si no paso de esta noche, te dejaré nuevamente solo en este mundo tan cruel. Miguel respondió: Sabes, el amor todo lo perdona, y tú eres mi hermano, así que no hay nada que perdonar. Luego los dos amigos se dieron un abrazo que parecía interminable, y a continuación que empezó a oscurecer, volvieron a la choza donde se quedaron a esperar lo que iba a ocurrir. Ya ahí cenaron como de costumbre, y cuando se hicieron las 8 de la noche, escucharon el sonido de una tropa que se acercaba al lugar, marchando con pasos pesados, al mismo tiempo que una mariposa negra ingresaba al lugar. Laura dijo: Aquí viene ya. Y al ver la tropa que solo contaba de 5 soldados, Miguel exclamó: Bueno, no vamos a esperar a la muerte con los brazos cruzados, ¿verdad? Y haciendo un conjuro, llamó al espíritu con vallo y se transformó en un enorme perro negro. Al ver esto, Jorge lo imitó y se transformó también en un enorme perro de pelo oscuro y de rabiosa apariencia. Entonces, cuando los soldados estaban llegando a la entrada de la choza, preparando sus armas, le salieron al encuentro los 2 iracundos perros, lanzándose sobre ellos. Los 2 caninos atacaron sin piedad puntos vitales de los uniformados, dando feroces mordidas con una furia indomable. Los soldados reaccionaron, intentando atacar a los furiosos animales, pero no lograron atinarles con sus armas. Realmente, parecía que la muerte había llegado detrás de aquel grupo de soldados, pues uno a uno iban cayendo. La escena era sangrienta. Parecía que nada podía detener a aquel par de endemoniadas fieras, y ya de los elementos militares solo quedaba uno con vida, y este, con un último impulso, tomó su rifle, apuntó a uno de los perros que estaba luchando todavía con otro de los soldados y tiró del gatillo. En un movimiento increíblemente rápido, el otro perro se interpuso y aquella bala pegó en su pecho, hiriéndolo de muerte. Luego el soldado cerró los ojos para siempre. El perro herido corrió en círculos, sintiendo que la vida se le escapaba, mientras el otro chillaba angustiado al ver a su compañero luchar por su vida, dando sus últimos suspiros, sin que él pudiera hacer nada para salvarlo. Laura, en el interior de la casa, lloraba y decía:
Amiga muerte, no te lo lleves, por favor. Mas, a pesar de los ruegos, el perro moribundo, sacando su lengua, dio un último suspiro y expiró ahí, frente a su compañero. Laura sintió la muerte del can y salió rápidamente gritando: «Por favor, muerte, no te lo lleves». Sin embargo, ya el animal había perdido la vida y a continuación comenzó a transformarse nuevamente en un ser humano, al mismo tiempo que el otro perro también se transformaba. Entonces Laura vio incrédula el cuerpo de Miguel tirado en el suelo, con la herida de un disparo en el pecho. Jorge estaba junto a él llorando a mares y decía: «¿Pero por qué él? ¿Por qué él, muerte, si tú venías por mí?» Laura se acercó muda por el llanto y sollozando exclamó: «No puede ser. Todavía no le tocaba morir a mi pequeño hermanito». Jorge dijo a Laura bastante desconcertado: «¿Hermanito? ¿De qué estás hablando?». Laura, titubeante, respondió: «Mira, uniendo cabos con Miguel, el día que nos encontraste platicando, descubrimos que él y yo éramos hermanos de sangre. Mi abuelo y su abuela eran esposos que se habían separado, y nuestra madre nos dejó al cuidado de cada uno cuando ambos nacimos. Pero el destino quiso que nos juntáramos aquí para que yo pudiera conocerlo antes de que esto pasara». Jorge, acongojado, dijo: «También era mi hermano, pero no entiendo qué pasó. Si la muerte venía por mí, ¿no era así?». Laura dijo: «¿Sabes qué? Si hay algo más poderoso que la muerte, y eso es el amor. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y Miguel la dio por ti. Entregó su vida a cambio de la tuya. Él te libró de la muerte porque te amaba como un hermano». Jorge se echó de rodillas junto a Miguel y dijo: «No, la muerte no venció aquí, porque mientras la sangre corra por mis venas, Miguel seguirá aquí conmigo, dentro de mi corazón». Y bueno, a partir de ese día, Jorge juró honrar la vida de Miguel, donde quiera que fuera, y formaron junto a Laura, más que una pareja, un equipo. Después dejaron de desperdiciar su vida, viviendo sin hacer nada en aquella vieja choza, y se aventuraron como nómadas, ayudando a los más desprotegidos, convirtiéndose después en la llamada pareja, la Dama de la Muerte y su perro guardián. Pero bueno, comunidad, de ellos les traeremos muy pronto nuevas aventuras. Por el momento, hasta aquí nos trajo el río. Hasta una próxima vez y gracias por escuchar.